Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se van conectando. Mi nombre es Claudia Manis y estoy acá junto con Fernando García, un amigo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Déjame que te cuente. No sé si te ha pasado cuando somos pequeños, nos asustan con un cuarto oscuro, nos dicen que va a venir el cuco, que hay una sombra, que hay un fantasma. Entonces yo me pongo a pensar ahora, vamos a hablar de la sombra. Vamos a tratar de entender qué es la sombra, ¿no? Vamos a tratar de encontrar una razón, una explicación. ¿Ok? ¿Y tú qué dices, Claudia, al respecto? ¿Qué nos puedes decir con respecto a la sombra? Bueno, primero, como empezaste, ¿no? Cuando somos pequeños, ¿cómo es esto de... Nos da miedo la oscuridad, y la oscuridad la asociamos como con algo malo, y justamente la sombra también la asociamos, hoy adultos, con algo malo. Pero ¿qué es realmente la sombra? Bueno, podemos encontrar diferentes formas de verlo. Por ejemplo, Carlos Jung lo ve como un arquetipo, ¿sí? El arquetipo de la sombra, ¿qué es? Es como ese saco que vamos cargando. ¿En qué cargamos ahí? Todo lo que no nos gusta, todo lo que no es correcto para los demás, que eso es, digamos, a ver, ¿viste la personalidad que uno tiene o la persona? Cuando queremos hacer algo, pero para el otro está mal, bueno, directamente, para no hacerlo, lo mandamos a la sombra, a ese saco. Es todo lo que no nos gusta, todo lo que rechazamos de nosotros mismos, ¿sí? Pero ¿qué sucede, Fer? Esa sombra vendría a ser este inconsciente también, ¿no? Está guardado ahí. Que nosotros no lo veamos o lo rechacemos, no es que dejó de existir. ¿Y qué sucede, Fer, con esto que rechazamos constantemente, creyendo como que acá no lo vemos? ¿Qué sucede? Bueno, generalmente cuando lo que ocultamos de alguna manera va a salir a la luz. O sea, creemos que porque es como cuando los niños, cuando somos niños, el niño se tapa los ojos y él siente que ya no hay nada. ¿Ok? Ujú. Es más, tú dices, ¿dónde estoy? Se tapa los ojos, ya no estoy. ¿Ok? A veces nos quedamos con esa mentalidad, ¿no? Creemos que por cerrar los ojos a una realidad ya no existe. Ujú. Creemos que cuando ponemos en la sombra todo aquello que no queremos manejar, no queremos reconocer, nos afectan las penas, creemos que ya se quedó en el pasado. Sin embargo, no es así. La sombra va con nosotros. Es como cuando salimos al sol, se genera una sombra. Para donde te muevas, está la sombra. Y eso es lo que tenemos que entender. No hay que tratar de destruir la sombra, hay que integrarla, hay que aprender a vivir con eso. ¿Qué opinas, Claudia? Exacto, no podemos destruirlo porque somos nosotros mismos. Es justamente, está dentro de nosotros, es esas partes que a nosotros no nos gustan, ¿sí? Pero, por ejemplo, no me gusta ser envidiosa. Yo no soy envidiosa, ¿no? Una emoción. No, yo no soy envidiosa. ¿Seguro que no soy envidiosa? ¿Qué dice tu sombra? ¿Qué dice ese saco? Porque vuelvo de nuevo, lo que rechazamos, lo que no lo aceptamos, no lo integramos, en algún momento sale a la luz. Entonces es mejor ir integrando poco a poco esa sombra, ¿no? Todo lo que no nos gusta de nosotros mismos. Es más, Carlos Jung dice es encontrarse con uno mismo. Y no es fácil, ¿no? O sea, ni de niño ni de adulto, no es fácil encontrarse con uno mismo, porque ahí vamos a ver las cosas que no nos gustan. Y ahí es donde tenemos que empezar a aceptar que justamente somos luz, somos oscuridad. Necesitamos de las dos para vivir, ¿no? Para ese equilibrio. Entonces, vuelvo de nuevo. ¿Qué hay en tu saco? Le preguntaría a las personas que han ido guardando muchos años en ese saco, que en cualquier momento sale todo. Podemos decir entonces que la sombra no es mala, es más, la sombra es necesaria. Porque si bien es cierto, no vamos a poder enfrentar todo en un momento, ya sea porque no estamos preparados, ya sea porque no sabemos, ya sea porque tenemos miedo. Bajo cualquier razón, lo que hemos metido en la sombra, lo hemos hecho otra vez por supervivencia. Acuérdense que nosotros somos seres que lo más importante, lo más primordial de todo, es la supervivencia. La especie lo que más cuida es sobrevivir. Entonces, cuando hemos ido acumulando en la sombra aquello que no queremos mostrar, lo hemos hecho bajo el principio de supervivencia. Pero ¿qué pasa? No todo lo podemos guardar. Es cómodo, ¿no? En vez de barrer,
escondo en la alfombra. Okay. Está bien la primera vez, quizás la segunda, quizás la tercera, y de repente ya la alfombra va a ser una alfombra voladora, de tantas cosas que le hemos metido abajo, que ya pues ya no está en el piso, está en el aire. Entonces lo mismo pasa con la sombra. Okay. Si bien es cierto, no es malo, es importante al menos primero aceptarlo, okay, entenderlo, buscar, porque de repente, por ejemplo, cuando tienes 15 años te da miedo hablar en público, ahora ya tienes 30. Has tenido que hacer algo para poder enfrentar el miedo. Y si no lo has hecho hasta ahora, pues comienza. Porque no puedes mantener ese problema. A los 15 años te lo puedo entender. Bueno, estás en la adolescencia, hay mucho conflicto. Pero ya a los 30, preocúpate. Y entonces así hay muchas cosas en la sombra. ¿Okay? Está bien, has dejado muchas cosas. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo lo vas a empezar a ver, no? ¿Qué es lo que estuviste ocultando, rechazando de vos mismo? Porque siempre es de uno, ¿sí? Y Fernando, es como decís vos, ¿no? A los 15 hay cosas que podemos, porque no tenemos los recursos, porque nos da miedo, pero llega un momento que hay que enfrentar estos miedos, ¿no? Porque también van los miedos en ese saco, en esa sombra. Y también esto de empezar a ser más transparente. ¿Por qué digo más transparente? Porque justamente nos ponemos a ver estos otros arquetipos, ¿no? Que es la máscara, que en algún momento vamos a hablar, y dejamos de mostrarnos realmente quiénes somos. Entonces, lo que no queremos que el otro vea, ¿a dónde va? A la sombra, al saco. Entonces, empezar a aceptarse quién es uno, cómo es uno. Y recién con el que empezamos a aceptarlo podemos cambiar si no nos gusta. Soy una persona que se queja demasiado y eso me llevó a que muchas personas se alejaran de mí. ¿Qué hago con la queja? La mando a la sombra, la mando al saco. Desde ahora en adelante no me quejo de nada. Sí, pero ese saco va cargando porque la queja va a existir. Que yo no lo diga, no es que no está mal, sigue estando arriba mío. La sigo cargando. Entonces es soltar, como reconozco, tengo quejas, ¿a qué? Bueno, empiezo a sanar. ¿Desde cuándo tengo quejas? ¿De pequeña, de adolescente, de adulta? ¿Con quién? ¿En qué momento? Lo sano. Y ese saco va a ir vaciándose. Esa sombra se va a ir vaciando. ¿Se entiende? Ahora, claro, ahora tienes que entender que tú crees, okay, que nadie se da cuenta. Okay. Anda por la playa, trata de ocultar tu sombra. Okay. De repente tú dices, no la veo, porque está atrás tuyo. Te das la vuelta y la sombra se da la vuelta contigo. Pero ¿qué pasa al que está pasando? Va a ver tu sombra. Entonces muchas veces creemos que por ponerlo en el saco ahí, en la sombra, nadie se va a dar cuenta, pero se refleja en tu actitud, se refleja en un comentario. Este es un gruñón que estará ocultando. Este es un renegón, este es un amargado, okay, es una persona tímida. O sea, al final se va a reflejar lo que hacemos. Entonces no es suficiente con decir, no, pues es mi problema, es mi saco, yo sabré lo que pongo y dónde lo pongo. No, no es así. Okay. Tarde o temprano va a salir. Y como dice Claudia, el día que ya se llene, no vas a poder contenerlo. Ya no hay espacio. No hay lugar para más miedos, más temores, porque ya de repente vas a entrar a un psiquiátrico. Okay. De tanto esconder, no hay forma, ¿no? Te va a alterar emocionalmente. Entonces, hay que trabajarlo. Y Claudia, por ejemplo, Para hacer, acá por ejemplo, perdón, acá ponen en Facebook modo víctima, sí, en el saco, ¿no? Es como lo que hablamos de la que casi es Linet. Discúlpame, Fran, sí. no, está bien. Yo te pregunto, por ejemplo, una de las cosas que más ponemos en el saco de la sombra es el miedo, ¿ok? Porque lo más difícil para el ser humano es el cambio. Es más, ya hemos dicho que el cerebro es aquel manejador que se muere de miedo. O sea, va a todo lo negativo, ¿no? O sea, no te acerques a esa chica que te va a decir que no, aunque no vayas a ese trabajo que te van a rechazar, no pidas aumento que te pueden votar. O sea, estamos llenos de miedo. ¿Cómo crees, Claudia, que podríamos trabajar una circunstancia general de miedo? ¿Hay que esconderlo? ¿Hay que enfrentarlo? ¿Hay que entenderlo? ¿Qué nos sugieres, Claudia? Escucharlo. Esa sería la palabra, al miedo, ¿no? En el caso de un trabajo, bien. ¿Por qué tengo ese miedo, ese rechazo? ¿Sí? Y es simple, porque el miedo lo que te está diciendo es lo que digo siempre, ¿no? Hay una amenaza, un nuevo trabajo, un enfrentar, y los recursos que yo dispongo. Hay un espacio muy grande.
por eso tengo miedo. El miedo solamente es una alarma, y ocultarlo o rechazarlo, como dicen muchos, no le escuchas al miedo, lo único que te lleva a ¿qué? Al fracaso, a tener después más miedo. ¿Por qué? Porque como no le hice caso, ¿sí? En ese momento lo oculté, lo callé, voy a la entrevista de trabajo sin los recursos necesarios y me va mal, la próxima vez que tenga una entrevista de trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener más miedo, porque no, como no lo escuché la primera vez, ahora me lo tiene que mostrar más, con más magnitud. Entonces, ¿qué hay que hacer con respecto al miedo? Escucharlo. ¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿Para qué estoy teniendo miedo? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la situación que tengo? Y trabajar sobre eso. Mira, Ahora, acá ponen la resignación, Fer, ¿iría dentro del saco? todo lo que no quieres, a no ser que tú digas, no, yo soy un resignado feliz. Ok, ok, yo Bien. soy un resignado plus. Ok, pero generalmente esa palabra no tiene buenos acontecimientos. Déjame agregar algo al miedo. Tienen que entender que no es malo tener miedo. ¿Ok? Es natural y nos ayuda otra vez a sobrevivir. Si no tuviéramos visto en el tiempo de la caverna al león, no estaríamos acá. Ya nos hubieran comido. Imagínense, no, el león no me va a hacer nada porque yo soy plus. Viene el león y te devora. ¿Ok? Entonces, el miedo realmente no es malo. Es más, con miedo, hazlo. ¿Ok? No te lo quites. Porque el miedo va a ser tu aliado que te va a decir, ten cuidado para acá, ten cuidado para allá. Entonces, es el compañero que te va a ir guiando. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es, tú tenías miedo a muchas cosas, porque ahora no sabes si los tienes, comienza a revisarlos. Ok, ¿a qué tengo miedo? Una vez que encuentras un miedo, ok, ¿de dónde viene ese miedo? Okay. ¿Quién lo inventó? ¿Quién me lo regaló? Okay. ¿Cómo comenzó? Cuestiónalo. A ver, miedo, ponte al frente mío. Okay. ¿Por qué tengo miedo a ver a la chica cuando tenía 12 años? Anda a mirarla. Y esa chica ya no es lo que tú esperabas. De repente ya tiene muchos kilos de más, ya ni siquiera te da pie o te da lástima, de repente, o pena, o qué sé yo, ¿okay? O alegría. Entonces, comienza a revisar tus miedos primero, ¿okay? Y encuentra si tienen una razón. ¿Okay? Por ejemplo, el miedo al agua, ¿okay? Puede ser válido. Búscalo porque puede ser. De repente de pequeño casi te ahogas. O de repente, si hablamos un poco de constelaciones, eres un doble de un antepasado que se ahogó, pero lo más importante es que tomas acción, ¿okay? Evalúas el miedo, tratas de entenderlo y después lo integras. Lo integras. Por ejemplo, ¿tienes miedo al agua? Métete a aprender a nadar. Es una forma. Exacto. Entonces, Empezar a verlo. A claro, eso vamos, ¿no? A escucharlo y a verlo. Y Fernando, entonces, en ese saco o esa sombra también va a ir bajando, ¿no? Un poquito. claro, Porque muchas de las cosas que están ahí son nuestros miedos, ¿no? la tenemos que bajar. Ahora, Claudia, nosotros para enfrentarnos a la sociedad, para poder tapar esa sombra, ese saco, lo hacemos a través de determinadas acciones. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué usamos para que eso suceda? En términos generales, ¿no? La máscara. La máscara. Claro, porque Hasta una canción le han hecho, quítate la máscara. sí, Adelante. pero justamente la máscara, ¿no? Todos lo hacemos y está bien también. Por ejemplo, yo no puedo decir, ah, no, yo soy totalmente honesta, por ejemplo. Y voy por la vida largando hasta veneno, quizás por ser honesta, ¿no? O sea, yo tengo que saber, para encajar en la sociedad, hay ciertos lugares que voy a poder decir de frente las cosas, en otros momentos me voy a tener que aprender a callar. ¿Por qué? Porque para poder convivir, ¿no? En la sociedad. ¿Qué sucede? Esta es la famosa máscara que nos ponemos, ¿no? Pero ¿qué pasa, Fernando, cuando la máscara se perdura demasiado tiempo en uno? Bueno, el problema de la máscara es cuando tú te creas la máscara. Cuando tú sientas que eres la máscara. Por ejemplo, tú dices, mi máscara es una persona tímida. Entonces, yo a la conclusión que yo soy tímido. Y no es cierto. ¿Ok? No es cierto. Entonces, ese es el mayor problema de la máscara. ¿Que es necesaria? Por supuesto que es necesaria. Porque, por ejemplo, si te vas a una entrevista de trabajo, no te vas a ir como cuando te vas a la playa. ¿Ok? Claro, la vestimenta, exacto. Claro. Hay cosas Entonces, que son necesarias, esa máscara es necesaria. Pero como va a decir Fernando, lo importante es no confundir
¿sí? Lo que mostramos hacia afuera, si realmente, y creerlo que realmente somos, que también somos por dentro así, cuando a veces no es cierto, ¿no? Entonces ahí está el problema. Esa máscara, justamente es eso. Estoy un rato, cuando se termina el telón, me la saco. Y ahí es donde hago la interacción conmigo misma, veo mi sombra, qué es lo que me está pasando. El tema es cuando de esa máscara te la dejas en forma permanente. Ahí es el problema. Tú sabes que generalmente el cerebro también esa parte es bien cómodo, ¿no? Al cerebro no le gustan los cambios. No. Ok. Entonces, por el cerebro, que te pongas una máscara que se te pegue. Porque para hacer el cambio hay que reestructurar el pensamiento, hay que reestructurar las acciones, hay que reestructurar todo. Entonces, el cerebro de por sí, a modo de supervivencia, te protege, porque esa es protección, ¿no? Porque cuando tú te dedicas a hacer una sola cosa, sabes lo que va a pasar, tienes el control. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, la máscara, también por supervivencia, por acoplarnos al sistema, por necesidad, entonces la usamos. Pero no dejes que la máscara seas tú, ¿ok? Te absorba completamente. Se me Dime. vino la analogía, sí, por ejemplo, como si fuera la ropa, ¿no? Ujú. La máscara es la ropa. Vos vas caminando, te pones la máscara, que es tu ropa. Pero no dejes que la ropa te lleve a vos. Vos siempre llevas la ropa. ¿Se entiende? Que siempre seas vos quien maneje la máscara. No sea al revés, que la máscara no se convierta o te confundas y creas que sos lo que estás mostrando al 100%. Es una máscara nada más. Tienes que Sí. entender, por ejemplo, yo siempre decía cuando alguien dice, oye, qué bonito te queda el vestido, ¿no? Y yo lo correcto sería, no es el vestido, eres tú. ¿Ok? Porque si el vestido me lo pongo yo, definitivamente de bonito no va a tener nada. ¿Ok? Es decir, ¿no? O sea, es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, nosotros somos los que vamos a realzar lo que tenemos puesto o lo que somos. ¿Ok? Lo que somos en sí no, o sea, eso es lo que hay que entender, ¿no? De repente, por ejemplo, una lanza en una tribu africana, signo de poder. A ver, pónmela a mí. Me vas a ver como un loco. ¿Ok? Entonces, no es el artículo, no es la máscara, es como tú, ¿ok? Vas a asumir el rol dependiendo de lo que tengas con eso, ¿no? Y Claudia, déjame, hemos hablado de arquetipos la semana pasada y ahora seguimos un poco más con arquetipos, pero ya el arquetipo de la sombra. ¿Tú sabes Sí. en qué parte podemos ver todos los arquetipos o muchos arquetipos en un solo lugar? ¿Tienes idea? El tarot. Con En las el, cartas de tarot, ahí salen muchísimos arquetipos. claro, en la Sí, carta del tarot, incluso Jung habla del tarot. sí. En sus investigaciones, Jung agarra y comienza a darse cuenta que el tarot está reflejado de prácticamente de todos los arquetipos de los cuales estamos acostumbrados y que vienen de mucha historia atrás. ¿Ok? Lo que inicialmente comenzó como un juego, como Ujú. un proceso de educación para enseñar, de repente ya comenzó a subir y se ha ido modificando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿se ve? Ah, sí. Por ejemplo, esta es una carta, por ejemplo, del tarot. Esta es la carta, a ver, ¿cuál es la carta? Viajero, me parece. No sé. Ok. Vamos a entender, sin decir el nombre, por ejemplo, qué representa esta carta. Ok. Mira la simbología. Ok. Por ejemplo, aquí vemos eh, un perro. Ok. ¿Se ve? Rajando. Nada es casual. Está rajando. ¿Qué te simula o qué te puede representar, por ejemplo, que un animal te raje la ropa? ¿Qué acción te puede representar? Que me está atacando, Puede ser que te está puede atacando. ser, o se quiere ir conmigo. ¿Y por qué? Que tiene una cosa aquí, es que parece un viajero, ¿qué es? Claro, o sea, fíjate el otro arquetipo, ¿no? Acuérdate que incluso en la televisión vemos cuando te vas de casa, ¿qué te llevas? Una muda, ¿ok? O una bolsa de ropa. Acuérdate que esto se hizo hace muchos años, ¿ok? Entonces, de repente, si fuera una carta moderna ahí, en vez vendría una Bolso, maleta, un bolso, una cartera, de repente, ¿no? claro. Y una cartera de repente de marca, porque no podemos dejar de vivir en la realidad, ¿no? Pero vamos a lo que representa, ¿no? Ves una persona que se está yendo
y que la están reteniendo también puede ser, o que la están atacando, dependiendo. Ahora, Claro. ¿de qué crees que va a depender? De lo que tú tengas por Percibe. dentro, ¿ok? Ah, Si tú estás lleno de miedo, esto lo vas a ver como un ataque. Si tú estás llena de aventura, esto le vas a ver como que te está reteniendo para que no te quería vayas. retener, ¿Ya? claro. ¿Ya? De repente, por ejemplo, si tú preguntas, me conviene irme de viaje y te sale esta carta, ¿qué te puede decir? Ándate de viaje. Claro. Aunque te Alguien te- retengan, aunque te quieran retener, vete. claro, ¿te das cuenta? O sea, ese es el arquetipo va a depender, por ejemplo, de lo que nosotros tengamos en ese momento. Por ejemplo, esta carta, así, independientemente del nombre, ¿ok? ¿Qué te representa a ti? Un anciano, un sabio, algo mayor, algo más grande. Creo que una, sí. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, para Hijo. algunos puede ser un sabio, ¿ok? Para otros puede ser hasta un vagabundo. O sea, dependiendo otra vez, qué es lo que tú tengas dentro, ¿no? Ahora, imagínate lo que lleva un farol. ¿Para qué sirve un farol? Para iluminar, Para puede ser que iluminar. ilumina el camino, claro, ilumina tu vida. Por Claro, la ejemplo, interpretación es como amplia, ¿no, Fer? claro, imagínate que tu pregunta puede ser, ¿qué debo hacer para pelear con la herencia? Y te sale esta carta. Te dice, busca a alguien de conocimiento que te alumbre o que te guíe. ¿Qué podría ser? Un abogado. El abogado. Y Claro, puede ser un abogado con experiencia, porque es una persona vieja. ¿Te das cuenta? perfecto. O sea, va a depender de lo que tú estés queriendo representar. Por ejemplo, esta otra cartita. Como no estamos enseñando tarot, no le vamos a decir los nombres, ¿ok? Claro, Pero aquí, por ejemplo, habría que ver qué representa, ¿no? wow. ¿Ok? Ahí ves un ángel soplando, ¿ok? Tocando una trompeta. ¿Ok? Y fíjate que aquí hay 3 personas y están desnudas. Sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el arquetipo de la ropa. ¿Para qué te sirve la ropa? Y aquí es como la transparencia, así como ser Podría ser, transparente, claro. claro, o sea, libre, digamos, ¿no? Esa es la libertad del sin máscara, bueno, si lo vamos a asociar como lo que estábamos viendo de la sombra, ¿no? Como que la ropa es eso, lo Claro. correcto, Imagínate que tú preguntas si te va a llegar una noticia. Te puede decir, la noticia te va a venir sin pelos, va a venir cruda, va a venir directa, ¿ok? No te la van a pintar. ¿Sabe qué, señor? Usted tiene cáncer, ¿ok? claro. Así puede ser, ¿de acuerdo? O sea, todo va a depender realmente de cómo nosotros tengamos el momento, ¿no? Porque lo vamos a interpretar de acuerdo a lo que tengamos. Por ejemplo, esta de acá. Dime. Ya que estás con las cartas y hay gente, ¿querés que le pregunte si alguien se anima y le tienen que hacer una pregunta o cómo es? O que directamente tengan Bueno, un número. por ejemplo, vamos a suponer, si quieres, voy a hacer una pregunta, a ver qué sale. Vamos a No ver. sé si los que nos están escuchando se animan Si y alguien hacen quiere hacer una una pregunta, pregunta. tratamos de interpretar lo que ella quiere decir. Porque generalmente, por ejemplo, en las cartas del tarot, sale, Sí, eh, se transfiere la energía de la persona. ¿Ok? A pesar que estamos a mucha distancia, ¿ok? Se transfiere la energía. Entonces se puede tratar de entender, ¿ok? O aproximar por dónde va la respuesta posible, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ahí están escribiendo, acuérdate que llega más tarde, me ponen así caritas, pero bueno, a ver si alguien se anima o tira un número y ahí y hacer la pregunta. Algo para Claro, que vamos a tener que hacer una clase de tarot, definitivamente. sí, o tendríamos que hacer a través de Zoom, entonces más fácil, más directo. Acá pone, bueno, ya se pasaron, esperan. Acá dice Silvina, si llega mi herencia, tiene que poner un número. Eh, sí, pues, bueno, déjame sacar la carta, a ver. A ver, Silvina, A ver, para vos. ok, más o menos lo que me imaginaba. Ok. Por ejemplo, aquí, ¿qué te representa este personaje? A mí el rey, pues, como poder. Autoridad, Esta. ¿ok? Entonces, aparentemente, ¿y ves esa mano? Sí, ¿Ves esa Fer, mano? Ok. sí. Ok.
es esa mano como pidiendo a la autoridad que se haga justicia. ¿Puede ser así? O sea, yo lo interpretaría como que sí, aunque te va a llegar la evidencia, y es más, me atrevería a decir que está como en un proceso de juicio, aparentemente, que va a depender de alguien con autoridad, ¿ok? Para que te concrete el asunto. Esta carta salió, yo no la escogí, salió ante la pregunta, ¿no? Ahora yo no sé Está cómo, buenísimo. yo no sé cómo están sus, no sabemos la historia, pero si sabes la historia, nos sale esta carta, ¿no? La autoridad te va, te va a dar, o sea, como que está en un proceso de juicio, pareciera, ¿no? No sé qué tan cierto puede ser. Bien. Si hago otro, Fer, igual que después nos cuenten, nos escriban y nos cuenten cómo les fue, ¿no? Acá preguntan, Linet, ¿cómo enfrento mi miedo? Bueno, Ah, bien, acá hay otra de la misma persona. Mi hija regresa a casa. ¿Cómo nos integramos madre e hija? Son preguntas difíciles. Wow. ok. Tú diste la respuesta antes de ver la carta, ok. Es una situación difícil. Y es una, por ejemplo, ¿qué es el colgado? Ok. El colgado es una persona que de repente no está entendiendo la vida correctamente, ¿no? O sea, no quiere asumir responsabilidades, ¿ok? Porque tú ves al colgado, pero no lo ves sufriendo, ¿ok? Si tú ves el rostro, Claro, no no es una está persona, sucediendo. claro, es como lo que sería antes el hippie, por ejemplo, ¿no? Bueno, no importa, hoy día como, mañana no, pero no sufro, ¿no? Entonces, si quisiéramos responderle a ella, podríamos decir, todavía no creo que venga, porque la posición de la hija es, no, o sea, Estoy no, bien no así. tengo necesidad, no encuentro la razón para regresar. Yo lo entiendo así, pero otra vez no sabemos la historia, pero por la carta que le salió el colgado, no hay una cosa que sí va a regresar ni no va a regresar. No la veo Claro, yo ella con intención de regresar, al menos en este momento. No sé qué pase mañana, pero en este momento no. Ella está, todavía no define su vida, todavía no está clara en lo que quiere. Entonces, cuando tú no sabes lo que quieres, no estás en condiciones de tomar decisiones. claro, no puedes tomar decisiones. Es como que las ideas se caen, ¿no? Las decisiones se caen. No va a estar al revés. Fernando, Dime. entonces, obvio, ¿no? Cada tirada, cada arquetipo que sale, va a haber también con la persona, esa energía con la persona, ¿no? O sea, donde, cuando igual estás tirando, esa conexión. Y también cómo está por dentro la persona, me decías, ¿no? O sea, cómo lo que yo percibo, el Claro, otro, ¿no es cierto? claro, yo voy a interpretar, por ejemplo, por Claro, ejemplo, a alguien le sale el diablo, ¿ok? Hay una carta del diablo. Entonces tú puedes sentir, uy, se me muere el abuelo. ¿Ok? Y de repente es porque tú, en ese momento, el arquetipo para ti representa esa situación. claro, la Pero muerte. tranquilamente puede ser el cambio. O el diablo no es muerte, no es malo, simplemente puede ser el cambio en tu vida. Entonces, Claro. de repente en otras condiciones o bajo otra pregunta, ¿ok? ¿Me conviene seguir con el socio? Perdona, pero parece que tienes que cambiar. Te salió el Claro. diablo, ¿no? Va a depender obviamente de muchas cartas que pueden ir al costado, ¿ok? Acompañando, digamos, el Como- proceso, porque claro. incluso, Bueno, pero me encantó, Fer, porque justamente estábamos hablando de los arquetipos y cómo a través del tarot, ¿cuántas cartas son? 70 y algo, ¿no? sí, hay 62 y 24 cartas, 22 cartas se dividen arcanos mayores y arcanos menores. ¿Ok? Ah, claro. Lo que he trabajado ahorita son arcanos mayores, que son los arquetipos más significativos, y después vienen los arcanos menores. Bien. Entonces, ¿cómo podemos ver, no? Bueno, ya saben, nos pueden buscar a Fernando. Ah, ciudad de tarot. Fernando, acá nos ponen gracias, ¿no? Muchas gracias, los de Linet, Stevie. Bien. Acá, las preguntas cuando se hacen, ¿tienen que ser como bien específicas o puede ser algo como poner, acá pusieron, me iré a vivir a otro lado? Y yo no sé si esta persona, poné que yo te haga la pregunta, me iré a vivir a otro lado cuando nunca pensé en irme, o ni lo La- tenía en la- cuenta. lo que pasa es que mientras más exacta la pregunta, es mejor la respuesta, porque, por ejemplo, tú puedes preguntar, ¿voy a tener plata? Yo te doy $1 y ya tienes plata. Es así, ¿no? Me voy a ir a otro lado, ok, ándate a comprar a la esquina y ya te fuiste a otro lado. ¿De acuerdo? Claro. Claro, él me dice, sí, pero no, tú lo entiendes, ¿ok? Pero el universo no lo entiende así. Por eso cuando
decimos, cuando pedimos al universo, hay que saber pedir, ¿ok? Claro, conciso. Sí, Conciso, concreto, real, todo ¿ok? real. No puedes tú pedir, por ejemplo, yo quiero una mujer abundante, me trae una mujer con sobrepeso. Es Claro, abundante, de es grasa, pero es abundancia. abundante. Vos pediste, claro, no fuiste Claro. claro. Y siempre con tiempo, ¿no? También, o sea, claro, conciso, concreto. Y el tiempo. Y Porque si tiene, uno dice siempre, porque a veces nos olvidamos de cuestión tiempo, ¿no? En algún momento quiero tener tal cosa. Y el universo nunca llega y la pucha, ya pedí hace mucho. Bueno, pero ¿qué tiempo le has dado al universo para que se te dé, ¿no? Para que se te conceda el deseo. No, nos olvidamos del tiempo ahí, ¿no? y también tiene que ser posible, ¿no? Porque Ujú. yo quiero, Sí, yo quiero ser presidente de Argentina, pero yo ni siquiera soy argentino, claro, ¿ok? O sea, hay que pedir, en todo caso, de a poco, ¿no? concretas, claro, reales, Hay exactamente. que ser reales, ¿no? Claudia, creo Sí, que ya vamos cerrando. sí, señor, vamos cerrando, me encantó. Bueno, y muchas gracias a Silvia, Cecilia, Virginia, que están acá presentes, y muchas personas más. Muchas gracias, y bueno, Fernando, como siempre, un gusto, y nos encontraremos el viernes que viene, Y ¿sí? seguiremos hablando y hablando y hablando. Hablando y hablando hasta que nos calle. Déjame que te cuente. Bueno, un placer, Fernando, un beso Ok, gracias a todos a por estar. todos. Hasta la próxima.